Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Hay una etapa de la iglesia que fue una etapa difícil. Fue una etapa muy difícil de la iglesia. Fue una iglesia, fue perseguida, fue ahí del año 60, 30 años después de la muerte del Señor, del fin del ministerio terrenal de Jesucristo. La iglesia pasó momentos difíciles. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Queremos pedirte que esta tarde, Señor, hables a nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor. Estamos preparados para poder atender tu mensaje en esta hora. Habla, prepara nuestros corazones y háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Les contaba que después de que finaliza el ministerio terrenal de Jesucristo en la tierra, más o menos 30 años aproximadamente, ahí por el año 64 después de Jesucristo, apareció un emperador que dejó su huella en la historia. Fue Nerón. Hemos visto las películas de Nerón, donde él persiguió a la iglesia. Es más, hizo una locura. Quemó toda la ciudad de Roma. Quemó toda la ciudad de Roma y acusó a los cristianos. Entonces esa etapa marcó el inicio de una persecución. Los cristianos eran perseguidos como que eran animales, eran cazados, los echaban en sacos, los llevaban a las fiestas que hacía Nerón y los quemaban en las fiestas, en los sacos que lo habían agarrado. Llegaba a tanto la atrocidad en esos tiempos de la persecución que los niños pequeñitos les echaban una brea, una cosa como que era alquitrán, y servían de antorchas humanas para alumbrar las fiestas. Y no crean que paró ahí la situación. Después, bueno, en esa época de Nerón mató a Pablo, y Nerón fue también el que mató a Pedro, ¿verdad? Pero fue la iglesia muy perseguida, pero no paró ahí, porque luego vino una segunda persecución de la iglesia cuando llegó el nuevo emperador. El nuevo emperador de Roma se llamaba Domiciano, que fue el que siguió a Nerón, y ese salió todavía peor. Y en medio de toda esa tribulación, de esa persecución, donde la iglesia la perseguían tanto, fue que agarraron preso a Juan el apóstol. Juan debió haber sido encarcelado en un lugar ahí dentro de la ciudad, ¿verdad? Pero no fue así. Lo tiraron es un grupo de islas en el mar Egeo, donde estaba la isla de Patmos. Patmos no era como lo que tienen ahora. Patmos es una isla tan pequeña que solo tiene 6 millas de ancho y 9 millas de largo. Eso es toda la gran. Y aparentemente la vegetación, según la geografía en esa época cristiana, no habían árboles donde se quedaran. Entonces hoy habitan ahí 2.500 personas y hay 2 monumentos que han sido consagrados monumentos de la humanidad. La cueva donde él se fue a guardar para recibir todo lo que Dios le dio, que es la cueva del Apocalipsis, así le llaman. Si alguno tiene la oportunidad de un día ir a la isla de Patmos, va a tener que ir a ver eso, porque ahí han hecho otro lugar los católicos que se llama el monasterio de San Juan, ¿verdad? Son 2 lugares que los visitan mucho, pero la isla es pequeñita y en esa época no estaba ni siquiera habitada. Así que
el apóstol Pablo nada más dice: estoy en Pasmos. Ahí dice nada más un solo comentario. Todo lo que ocurrió después lo tenemos nosotros que rellenar con la imaginación, ¿verdad? A él lo fueron a dejar, probablemente lo llevaron en un barco, le tiraron ahí unas cuantas cositas para que medio se defendiera. Los que lo llevaban no sabían si lo iban latigando, si lo iban... La historia cuenta que a Pablo, antes de llegar por ahí, fue cocido en aceite con la espada porque los maltrataban increíblemente. Entonces él probablemente tuvo que padecer muchas enfermedades o mucha crisis en medio de esa isla cuando lo llevaron a esa isla, a ese lugar. Era un lugar solo, ya lo dije, no habían árboles. Él tuvo que buscar un lugar, es como el de la película Tom Hanks en El Náufrago, ¿verdad? Donde tiene él que pasar muchos aprietos, mucha presión. Y él, en El Náufrago, Tom Hanks encuentra un lugarcito donde pasar todas las tormentas y toda aquella situación. Me imagino que Pablo ha de haber sido igual, hermano. Él tuvo que quedarse en aquel lugar a la intemperie, en medio de la nada, en el mar. Tuvo que quedarse ahí, encontrar esa cuevita donde él se refugió para poder recibir todo lo que Dios tenía que darle. Cuando yo leo esto, me hago algunas preguntas. ¿Cuántas noches de soledad no tuvo que pasar Juan metido en esa isla? ¿Cuántos ruidos no podían haber en la noche? Imagínense en el mar Egeo tan tempestuoso, turbulento, en una noche de lluvia, por ejemplo, cómo tenía que estar abrigado, aguantando frío. Cuánta pena, pues, alejado de nadie, en el medio de la nada, desterrado por esta gente. Hermanos, nosotros muchas veces, en estos tiempos tan modernos, tenemos que atravesar Patmos. Usted podrá decir: uy, hermano, pero yo no, eso es Patmos, eso es allá. Sí, hermano, pero mire, hay situaciones en la vida que muchas veces lo acorralan a uno. Hay veces nosotros estamos en una crisis económica, muchas veces, y eso es nuestra isla. Ese es nuestro Patmos. Hemos tenido que ser acorralados y no hallamos para dónde hacernos. Estamos muchas veces metidos en una cama fría de un hospital, pasando terribles crisis, ahogados, metidos en medio de la nada. Tenemos una familia que alimentar y hay veces nos tocamos la bolsa y no tenemos absolutamente nada. Un nuevo trabajo donde nadie es creyente puede ser también un Patmos para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro Patmos? ¿Cuáles son esas situaciones que nos aquejan, que nos agobian, que nos quebrantan, que nos acorralan, que nos tienen? Es una salud deteriorándose. Es una salud que se está agrietando poco a poco y que nosotros decimos: tengo que estar bien para sacar adelante a la familia, tengo que estar bien por mi esposa, por mi esposo, tengo que mantenerme. Y la salud, y uno mira la mesa de noche con un montón de pastillitas ya, y uno empieza a mirar y siente que realmente son murallas las que se han levantado en medio de una ciudad tan moderna como la que vivimos. Murallas de hospital, son amenazas que de repente sentimos que estamos por abandonar todo, que la familia se está quebrando, hijos en vicios, hijos en drogas, esposos a punto de divorciarse, en fin. Y escuchamos de repente depredadores. Pablo, yo pienso que ahí a lo mejor el gruñido que hacen las gaviotas eran depredadores para él, pero podía ser depredadores animales que anduvieran ahí en la isla de repente, que salieran los mismos lagartos o qué sé yo, cualquier otra cosa. En este momento, en nuestra vida, probablemente esos depredadores no sean los que atacaron a Patmos, a Juan en la isla. Probablemente esos depredadores
sean cobradores, hermano. Probablemente ese teléfono sonando y que uno dice, ya es cobro, me van a cobrar otra vez. Yo he estado ahí, yo sé lo que es estar en medio de todas esas situaciones, acorralado, sin saber para dónde hacer. Y muchas veces, cuando estas cosas se dan, estamos igual que Juan, solos. Y la soledad es mala consejera. La soledad nos acorrala, nos lleva. Y la soledad, hermanos, no es ausencia de gente. Yo puedo estar en medio del estadio Cuscatlán y sentirme solo. Yo puedo estar en medio de toda la familia en la sala de mi casa y estar solo, porque la soledad no es la carencia o la ausencia de rostros. La soledad es otra cosa. Tu paso por Patmos puede ser un regalo de Dios. Alguien puede decir, ¿cómo va a creer? Eso es del diablo, que yo esté acorralado, que no haya para dónde hacerme. Eso no puede ser de Dios. Miren, hermanos, muchas veces Dios tiene propósitos más grandes con la vida suya. Y muchas veces hemos llegado a estar desterrados, olvidados del mundo, en medio de una presión, porque Dios quiere hablar a la vida de nosotros. Alguien contaba una historia que me llamó la atención y yo se la repetía a la hermana aquí. Si a mí me tocara viajar a San Pedro Sula, voy a ir a San Pedro Sula y me prestan un vehículo. Me dicen, hermano, aquí están las llaves, aquí está una carta para que la presente en la aduana y pueda sacar el vehículo, y me voy. Pero en la prisa de salir rápido, de llevarme el carro, no me percato que el viaje es largo, que si ir hasta San Pedro manejando, está lejos de aquí. San Pedro Sula, allá en la costa del Atlántico, prácticamente al otro lado. Y yo empiezo a manejar, voy manejando y voy para allá, pero de repente empiezo a sentir la soledad del viaje. Nadie me acompaña, voy manejando tranquilamente, y se me ocurre encender el radio de aquel carro tan bonito que me ha prestado. Enciendo el radio, muerto, no funciona. Pero me doy cuenta que el DVD player, ¿cómo se llama? La casetera, pues, es así. Pero como en la prisa y la carrera en que salí para irme, no eché mi música, no llevo música. Abro la guantera y ahí hay un CD. Está bien guardadito, parece que es original. Y es lo único que tengo. O oigo esa música, o lo que me espera es la soledad de mi camino. Decido ponerla. El primera nota que oigo es un alarido de una mujer como que tiene dolor de estómago. La música era ópera. Nunca había oído esa música, y aquella mujer empieza a aullar, cada vez le daba más volumen al grito, y yo iba como ya queriendo hasta orar por la mujer porque sentía dolor de estómago. Y me daba lástima aquella pobre mujer, y tuve que bajarle el volumen al aparato para que fuera algo suave, porque o era la mujer gritando y aullando en su ópera, o la soledad del camino. Decido ir oyendo aquellos aullidos. Voy oyendo esa música. Una vez allá en Estados Unidos fuimos a oír una mujer que cantaba ópera, ¿te acordás? Y ella, y claro, no es que uno va a estar como que moviendo la pierna cuando oye ópera. Si el que va y lo lleva le enseña a uno y le dice que esa música es de disfrutarla, es de oírla, hay que leer la historia. Y me acordé y reviso la historia que estaba en la portada del disco, la leo y empiezo a oír los aullidos y empiezo a sentirles sabor. Cuando llego allá, al final, ya me gustaba la música. Aprendí a oír la música. Hermanos, si yo hubiera tenido oportunidad de elegir, jamás oído esa música. Nunca hubiera elegido. Claro, cuando llego allá, ya me empieza a gustar. Igual pasa en nuestra relación con Dios.
Muchas veces nosotros decimos: es que no tengo tiempo de orar. Tengo que orar rapidito. Señor, te doy gracias por esta pizza que me están dando, por este plato de comida. Amén. Y ahí termina. Y esa es toda la gran oración que uno hace. Y Dios se queda como sorprendido, porque nosotros no tenemos tiempo para orar. Y entonces Dios decide echarnos la mano. Y le dice: ok, voy a hacer que tengas tiempo. Y empieza el destierro. Y empieza la angustia, empieza la zozobra, empieza a sentir que está uno acorralado, que el cuello de botella, que no haya salida, no haya para dónde hacerse. Y Dios dice, de repente, cuando está uno acorralado, que ya no haya para dónde hacer, reúne a la familia y le dicen: muchachos, amor, vení, vamos a orar, vamos a reunirnos y vamos a empezar a orar. Y Dios dice: al fin entendió este hermanito. Ya estaba que no, porque Dios quiere conectarnos a que aprendamos a oír su música. Dios quiere enseñarnos. Al principio sé que va a ser feo oír los alaridos y dije: esto no me gusta, pero de repente nos vamos a levantar y vamos a empezar a disfrutar. Al principio no vamos a entender, al principio no nos va a gustar, pero luego, cuando nos levantemos a las 2 de la mañana, a las 11 de la mañana, en la oscuridad del cuarto, la niña dormida, la señora o el esposo dormido ahí, y usted busca un rinconcito donde ponerse de rodillas y empezar a platicar, a oír la ópera, a oír la plática con Dios, y empieza a sentir, porque muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones críticas hacemos cosas que no debemos hacer. Cuando nos angustiamos, muchas veces cuando nos sentimos acorralados, empezamos a hacer cosas que no deberíamos estar haciendo. Empezamos a comprar cosas que no debimos comprar, solo por aparentar. Empezamos a invertir en situaciones, empezamos a invertir en tiempo, muchas veces por quedar bien con la sociedad, o muchas veces por quedar bien con alguien. Empezamos a invertir en el tiempo en cosas que no deberíamos, porque cuando estamos acorralados y no hemos aprendido, no nos hemos conectado con la música de Dios, no entendemos la ópera, no nos gusta la música. Y muchas veces yo, cuando llega la soledad, no crean, es terrible. Esta semana hablaba con una persona allá, amiga mía, y le decía: bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo engañó? Y no me cuente los detalles. Lo que pasa es que como yo soy predicador y me encanta, si me cuentas, pues a lo mejor me sirve. ¿Y saben qué me dijo? Por soledad. Y me siento basura, porque cuando uno pasa esos baches, cuando uno ha sentido que pasó al otro lado y ya ha hecho cosas que no debió hacer, se siente que miserable. Hay gente que ha echado a perder su ministerio por pasioncitas, por tonteras, y cuando ha llegado al otro lado se siente que nunca debió haber hecho eso. Miren, hay mujeres que dicen: es que mire, anda un gran morete aquí, y dice: es que yo tuve la culpa, porque yo lo pongo loco, él viene presionado. No tiene ni por qué pegarle, hombre. No tiene por qué estarlo aguantando. Salve, vaya, escápese, salve su vida. Y cuando uno le pregunta: ¿y por qué se deja? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no busca otro ambiente? Porque no puedo estar sola. Porque lo quiere. No lo quiere. Si el amor es de dos, no hay posibilidad. Entonces uno no entiende que dentro de esas situaciones difíciles, que dentro de ese viaje hasta Patmos, Dios tiene un propósito. Es un propósito de Dios. Ahí cuando uno ya llega a esas situaciones, miren, hermanos, ya no hay por qué andar compitiendo. Ya no hay nada que si estás solo, ya no hay que competir. Ya no hay ministerio, ya no hay nada. Ahí hay que empezar de cero. Y cuando empieza Juan, en el versículo dice: yo, Juan.
Ahí no está, está él solito. Entonces está él presentándose ya no como el arquitecto, el ingeniero fulano de tal, de la transnacional, que yo, Juan, es simplemente Juan, compartícipe de vuestro en las tribulaciones. Se acabó la grandeza. Ahora es uno más en medio de todos. Dios lo quiere tener en esa condición, lo ha preparado. Y estaba, dice él, en el Espíritu en el día del Señor. Uno tiene varias opciones. Yo puedo estar allá por el lavadero muy enojado y diciendo, bueno, tengo dos opciones: o me enojo, quiebro estos platos en la cabeza de él, o me alegro en el Señor. ¿Verdad? Uno tiene dos opciones. Y en esas situaciones, en el Espíritu estaba, buscando el deleite. Mire, yo conozco gente que es campesina, pero sirve a Dios de tiempo completo. Miren, servir a Dios de tiempo completo, hermanos, no es estar pastoreando una iglesia. Servir a Dios es alabarlo a Él, es adorarlo a Él. Servir a Dios de tiempo completo no es horizontal, ¿cuánto hago? ¿Qué hago? Es vertical. Ese es servir a Dios de tiempo completo. La puerta se abre. No hay otra figura en la Biblia. Y vi, dice, la puerta, los cielos abiertos. Cuando la puerta se abre, es una invitación para entrar. Y en la Biblia esas figuras de puertas abiertas, prácticamente aquí cuando le habla así, las puertas se abrirán. Y vi, dice, la puerta abierta y una voz como de trompeta que decía: Juan, ven acá. Era Dios llamándolo. Juan podía, y ahí, en medio de toda esa crisis, Juan empieza a escribir el Apocalipsis, hermano. La revelación más grande que ha sido dada al género humano. Miren, en medio de la nada, en medio de circunstancias difíciles, ningún ser humano ha podido ver lo que vio Pablo. Ahí vio cosas grandes. Miren, dice que veía, fíjense cómo veía él. Y anoche estábamos revisando, buscamos en internet fotos de langostas volando, porque Pablo decía, y vi langostas que hacían ruidos como de caballos. En medio de la isla, en medio de la nada, ni casas construidas, todavía no habían helicópteros, hermano. Pero si usted mira una langosta, un chapulín de eso, volando, es como que mirar un helicóptero. Y el ruido de caballos, ¿cómo le llaman? Es lo que estaba probablemente viendo, eran helicópteros, era un mundo moderno. Decía, veía, y monstruos que salían del mar, submarinos podían ser. O sea, cuando uno revisa esas cosas, se da cuenta que él se le estaba dando una revelación tan grande, tan poderosa, ¿verdad? Que no se fue a revelar. ¿Ustedes creen que Pablo decía, no, pero cómo va a ser que yo, Juan, el que va a recibir esa gran revelación, voy a estar abandonado ahí? Esa no es la casa para un predicador, hombre. Por lo menos debería de tener un hotel 5 estrellas, a estar pensando él. Pero ¿saben cuándo la gente piensa así? Cuando no ha visto lo que Juan vio. Cuando no ha podido mirar, porque después de esa revelación, después de lo que él vio, después de ver la grandeza de Dios, él ya no era el mismo, hermano. Él fue transformado después de todo eso. Los que han estado allá, los que han visto, Pablo decía, para mí vivir es Cristo. Si yo me quedo aquí por amor a ustedes, no porque para mí morirme es ganancia, decía él. Él veía, porque había estado allá. Si cuando uno anda pidiendo gusto, es porque todavía no ha visto, todavía no conoce la riqueza que hay y la grandeza de Dios. Miren, hay momentos críticos en la vida.
Hay momentos difíciles y uno puede estar pasando momentos difíciles de la vida, pero mira, hermana, cuando vea la zarza que arde, deténgase, no se mueva, párese, aprenda a escuchar, aprenda a oír de esa zarza. Dios le va a hablar. Asegúrese de que usted esté en un lugar santo, pero Dios va a hablarle. Probablemente uno se está quedando solo y el proyecto nadie le respalda. Uno dice, estoy solo, pero no está solo. Dios ha estado respaldando y Dios va a abrir las puertas. Cuando Dios le diga, sube acá, como le dijo, y le muestre, la visión va a cambiar. La visión va a ser otra. Miren, si tuviéramos millones, si yo tuviera $500,000 en la cuenta bancaria, probablemente no tuviéramos. Si tuviéramos las cuentas de banco llenas, probablemente no estuviéramos buscando al Señor como lo buscamos. Dios permite muchas veces que esas necesidades pasen en la vida, que esas situaciones difíciles pasen en la vida, y necesitamos ese tiempo a solas con Dios. Necesitamos ese tiempo para poder meditar, y después, cuando pasemos la tormenta, cuando tengamos que abandonar Patmos, después de haber visto toda la grandeza que hemos visto, vamos a sentir tristeza, vamos a sentir como Tom Hanks, adiós Wilson, ¿verdad? Vamos a sentir tristeza porque el barco viene, nos va a llevar, nos va a sacar de Patmos. El barco viene llegando, y entonces nosotros vamos a sentir que, miren, Juan sale y se va lejos de Patmos. Llegó lejos a una provincia que se llama Efeso. Se fue de ahí, dejó Patmos. Pero a pesar de toda la amargura, a pesar de todos los monstruos, no se volvió a acordar. Porque sus 3 libros, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, hablan de amor. Él no volvió a ser el mismo. Fue transformado porque Dios estuvo con él. No andaba ya preocupado qué carro iba a andar para pantallar, ya no andaba preocupado qué ropa se iba a poner, qué casa iba a tener para que... No. Al final se había dado cuenta que este paso en esta vida es rápido. O sea, aquí estamos y hay que hacer los tesoros allá. Nadie construye. Estoy seguro que Kelvin, ahora que va a viajar para allá, no va a querer ir a hacer un apartamento en el avión que lo lleve, porque ese viaje va a durar nada más 4 o 5 horas lo más. Hermanos, hay que mirar a otro lado. Entonces vamos a entender la mayordomía de que estamos hablando. Vamos a lograr entender, bueno, este día me toca vivir en casa de rico, mañana me va a tocar vivir en casa de pobre, y vamos a estar entrenados y vamos a sentir gozo y vamos a estar contentos y vamos a dar gracias a Dios porque hemos sido entrenados para estar en la opulencia, para estar en la miseria, para estar en todo. Dios se ha encargado. Juan no volvió, pero alguien puede preguntar, pero dígame, hermano, sí voy a salir de Patmos. Mire, hermano, sí va a salir de Patmos. Estoy seguro que sí, pero Dios está diciendo esta noche, sígueme a mí. Así como aquel que decíamos que se perdió en la jungla, ¿se acuerda? Y el guía le dice, solo mira mi espalda, no te distraigas tomando fotos, solo mi espalda, yo te voy a sacar de aquí. Al final vamos a decir nosotros, valió la pena haber estado en Patmos, porque hemos aprendido, nos hemos consolidado y hemos aprendido. Al final nos va a gustar la ópera de Dios. Al final nos va a gustar. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias por este culto, por este tiempo que nos permites venir a escuchar de ti, Señor. Gracias por nuestro Patmos. Gracias
por esas situaciones, Señor, que pasamos difíciles en la familia, en el trabajo, en la casa, por todas esas necesidades que de repente, Señor, aparecen en nuestra vida. Gracias porque sé que tú tienes control de cada una de ellas. Bendice a mis hermanos, bendícelos, Señor, bendícelos, que sean luz en medio de las tinieblas, Señor, que puedan ser fortalecidos en medio de todas las dificultades, de las situaciones difíciles, para que cuando el barco llegue a rescatarnos, podamos sentir hasta tristeza de abandonar esta isla que nos enseñó tanto. Bendice a mis hermanos. Lleva a Kelvin con bien a Estados Unidos, Señor. Hazlo brillar con tu luz. Gracias porque has escuchado, Señor, todo el clamor que hemos tenido, y porque sabemos que tú vas a bendecir a cada uno de los que tú nos has dado, a cada uno de los jóvenes que van a marcar la historia de esta nación, Señor, pero que están sentados aquí con nosotros ahora. Gracias. Y en esta actitud de oración, todos orando. Si hay entre nosotros una persona que nunca le ha entregado su vida a Jesús y esta noche quiere hacerlo, quiero pedirle que ahí donde está levante su mano en señal de que quiere recibirlo. No estamos hablando de cambiar de religión, no estamos hablando de cambiar de iglesia. Hablamos de recibir a Jesús en el corazón, de invitarlo a que controle su vida para que le dirija. Levante su mano ahí donde está, sin pena. Usted no está por casualidad con nosotros. Usted vino hoy porque Dios así lo quiso. Ni las hojas de los árboles se caen si no es la voluntad de Dios. Usted no está por casualidad. Levante su mano ahí donde está, en señal de que quiere recibir al Señor. Si usted está escuchando esta predicación allí en internet, ahí donde está, quiero pedirle que haga y repita esta oración con nosotros. Señor Jesús, gracias porque me amas y porque entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y gracias por salvar mi alma hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.